Pequeño lapsus técnico. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un aplauso. Ha sido un acompañamiento muy respetuoso y sutil, sonoro y es, o sea, justo, bueno, nosotros hemos visto la película muda porque, bueno, es 1935, como sabrán, las películas o eran musicalizadas muy estereotipadamente en esa época con el piano, o eran transmitidas totalmente mudas. No sabemos mucho también igual sobre la reproducción y distribución de esta película y circulación, estábamos un poco también divagando al respecto, pero nada, estoy muy feliz de haberla visto en pantalla grande con todos ustedes. Hay mucha belleza en esas imágenes. Ahora, creo que gran parte viene también de las expresiones artísticas de las poblaciones indígenas, y quizás para contextualizar un poco más y hablar también de la mirada de los realizadores, me gustaría invitar a Oscar y a Mercedes. Oscar Espinosa es doctor en Antropología e Historia, es profesor principal también del Departamento de Ciencias Sociales, director de la Maestría de Altos Estudios Amazónicos y coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Amazónica. Y también nos acompaña Mercedes Figueroa, que es doctora en Antropología Cultural y Social, también es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Antropología Visual, y actualmente también ambos son docentes de Ciencias Sociales de la universidad. Bueno, quizás para todos los que estamos acá sería muy bueno, haciendo un viaje tan grande al pasado, contextualizarnos un poquito. Bueno, ¿quiénes hacen estas imágenes, no? Dina y Levi-Strauss, y bueno, hablábamos un poquito también del aporte de Dina dentro del trabajo de Levi-Strauss, que quizás no ha sido muy leído o reconocido, pero justo, bueno, Oscar mientras se va acomodando comentaba un poquito más temprano también que ella era la que tenía esta especie de vocación audiovisual que empieza a explorar, ¿no?, en esta expedición que hace en Mato Grosso. Entonces, nada, Oscar, te dejo para que nos comentes un poco. Creo que puedes hablar por aquí. Listo, gracias Lorena. Sí, primero que nada agradecer por la invitación, realmente me ha dado mucho gusto conocer estas imágenes y también poder compartir con ustedes esta tarde algunas ideas, ¿no? Y la primera cosa es lo que decía Lorena, ¿no? En realidad la calidad de estas imágenes e incluso el proyecto mismo de esta película, estas películas, pues son varias pequeñas, ¿no? Cortos, se debe al rol de Dina Dreyfus, ¿no?, que era una además excelente etnógrafo y que tenía además un mejor manejo de los medios audiovisuales, ¿no? Ella había conocido en Brasil, después les voy a contar cómo llegan a Brasil todo, pero es con Mario de Andrade, que mencionan también al inicio de la restauración. Mario de Andrade dicen que les pide que haga la película. Mario de Andrade, un intelectual y artista brasileño, hacen amigos con Dina, y juntos Dina y Mario de Andrade fundan la Sociedad Brasileña de Etnografía y Folclore. Y estas películas iban a ser parte de una colección, una gran colección de videos etnográficos para mostrar en esta Sociedad de Etnografía y Folclore y para utilizar en la universidad, para investigación y para la docencia, ¿no? Entonces ella tenía muy claro para qué quería hacer esto todo, ¿no? Ahora, ambos, en realidad, tanto Dina como Levi-Strauss no eran originalmente antropólogos, habían estudiado juntos filosofía, se habían graduado el año 31, es decir, 4 años antes de filmar la película, en la Universidad de la Sorbona, y un año después se casan y viajan a Brasil el año 34 como parte de una misión francesa para apoyar la recientemente creada Universidad de Sao Paulo, y donde Levi-Strauss va a enseñar sociología. En realidad tampoco en Brasil había una facultad de antropología, nada, ¿no? Van a estar juntos, van a estar en Brasil hasta el año 39, con un pequeño retorno después de esta filmación. Van a regresar a Francia y luego van a volver a Brasil, y luego ya el 39 regresan a Francia, donde ya está la Segunda Guerra Mundial. Ambos son judíos
y ahí se separan, empiezan a tomar distancia. Lévi-Strauss va a viajar primero al gobierno de Vichy y de ahí a Martinica, en el Caribe, colonia francesa, y luego a Nueva York, mientras que Dina se va a quedar en Francia luchando en la resistencia. Y ahí como que se separan. Después ya posteriormente hacen el divorcio oficial, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Lévi-Strauss va a pasar a ser uno de los antropólogos más conocidos y famosos en la historia de la antropología. Es así, ¿no? Su larga vida, además, vivió más de 100 años, contribuyó también a consolidar esta fama, y su rol privilegiado en la Academia Francesa, muy jerarquizada, que ha sido además muy bien descrita y analizada por Pierre Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Todo este mecanismo jerárquico donde ahí en la parte superior estaba Lévi-Strauss como una especie de rey de la antropología, ¿no? Entonces, y además, como digo, no solamente no era antropólogo todavía, sino que él mismo no se consideraba un antropólogo en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? No ocurre lo mismo con Dina, ¿no? Dina Dreyfus nunca recibió el reconocimiento, en mi opinión, adecuado por sus trabajos en Brasil, empezando por el reconocimiento del propio Lévi-Strauss, que escribe un libro autobiográfico, Tristes Trópicos, que es fundamental para entender, porque todo lo que hemos visto lo explica él en Tristes Trópicos. Pero ¿qué ocurre? En Tristes Trópicos no menciona a Dina. La única vez que habla de ella es este texto. Es una sola vez que habla de ella en todo el libro, y dice, ¿no? Mientras estábamos en Utiriatí, es en el segundo viaje, después de África son 2 viajes, el año 38, se desató una epidemia de oftalmía purulenta entre los indígenas. La enfermedad se extendió a nuestro grupo, era un equipo, además habían otros médicos, otros franceses, brasileños, y primeramente dice a mi mujer, que había integrado todas las expediciones participando en el estudio de la cultura material. Estaba tan gravemente atacada que debimos evacuarla definitivamente. Es la única vez que habla de ella, ni siquiera pone su nombre, dice mi esposa, y simplemente para decir que se enfermó y que se tuvo que ir, ¿no es cierto? Eso es todo lo que dice, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, a partir de Tristes Trópicos, ir explicando algunas de las cosas que hemos visto, empezando, digamos, por esta relación problemática que tiene el propio Lévi-Strauss con la etnografía, ¿no? Según cuenta él mismo en Tristes Trópicos, el año 34, así cuando llegan a Brasil, empieza a interesarse por la antropología después de haber leído el libro del antropólogo norteamericano Robert Lowy, La sociedad primitiva, y empieza a distanciarse de la filosofía y de la sociología, ¿no? Entonces todavía ni siquiera es un antropólogo, y aprovechan entonces las vacaciones de la universidad, justamente diciembre a marzo, ¿no? Las vacaciones diríamos de verano nuestras, para ir fuera de Sao Paulo, ¿no? Primero lugares más cercanos, y luego ya a fines del 35, al año siguiente, hacen este viaje donde filman, ¿no? Y entonces van a estar en con dos pueblos, el Bororo y el Cadibeo, que es lo que hemos visto. Y luego el año 30, después vuelven a Francia, hacen una exposición, presentan los objetos que han recogido, algunas charlas, y luego vuelven a Brasil, y el 38 hacen un segundo viaje a los pueblos Nambiquara y Tupi-Caguajib. Estas 2 breves visitas, que duran pocos meses, ni siquiera llegan un año completo, van a ser en realidad el único trabajo de campo que hace Lévi-Strauss en toda su vida. No hace más, ¿no? Y él mismo, va a decir que, bueno, él, aunque lo dice aquí en el libro, ¿no? Propiamente no va a ser un etnógrafo, ¿no? Sino un etnólogo, ¿no? Él dice, ¿no? En algún momento dice, él habla del joven etnógrafo, refiriéndose a sí mismo, y en otro momento del libro dice que justamente después de estar en este viaje, regresa a Francia y recibe la bendición de otros grandes antropólogos de la época, como Lévi-Brul, Moss y Paul Rivet, ¿no? Entonces, ya soy antropólogo, ya puedo seguir, ¿no? Pero él va a repetir en muchos lugares que él no se dedica a la etnografía, sino a la etnología, es decir, a la comparación entre sociedades, a la reflexión teórica, al análisis, y insiste en muchos momentos que él se convierte antropólogo no en el campo, sino en la biblioteca.
en los años que está en Nueva York, ¿no? Entre el año 41 y el año 46, y es ahí, dice él, y es después de ese viaje, es en ese viaje a Nueva York donde conoce también a Roman Jakobson, el lingüista ruso, con el que va, digamos, a empezar a desarrollar sus teorías estructuralistas, y va a publicar entonces su primer libro importante, ¿cómo se llama? Del parentesco, el libro del parentesco. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fotografía? ¿No? Como digo, ¿no? La interesada en la fotografía y en el audiovisual es Dina. Sin embargo, como digo, en el libro siempre él habla, él es el que toma las fotografías, él hace esto, él hace lo otro, ¿no? Y dice, ¿no? A los jóvenes etnógrafos se les enseña que los indígenas temen dejar captar su imagen por la fotografía y que conviene calmar su miedo e indemnizar lo que consideran un riesgo haciéndoles un regalo, ya sea un objeto o en dinero. Los cadibeo, ¿no? Que son los últimos que hemos visto, los de los rostros pintados, habían perfeccionado el sistema. No solo me exigían que les pagase por dejarse fotografiar, sino que me obligaban a fotografiarlos para que les pagara. No pasaba un solo día en que alguna mujer se me presentara con un vestido extraordinario, hemos visto esos vestidos bonitos, los adornos, ¿no? Y me impusiera de buen o mal grado la obligación de rendirle homenaje de un clic seguido de algunos regalos. Sin embargo, dice él, ¿no? Tenía poco material fílmico, dice, no, cuidadoso de mis películas, me limitaba a un simulacro y les pagaba, ¿no? Entonces, ahí también hay todo este tema con la fotografía, aunque él, como digo, parece él es el único, ¿no? Bien, entonces voy a comentar algunas partes, no todo lo que hemos visto, pero sí algunas partes me parecen interesantes, ¿no? De hecho, uno de los primeros puntos de partida es que Lévi-Strauss está buscando, y además él era muy rusoniano, así muy del buen salvaje, estaba buscando verdaderos indígenas, ¿no? Indígenas puros, indígenas salvajes, ¿no? Dice, ¿no? Y dice, ¿no? Que en este primer viaje, con gran pena, los indios que él conoció no eran enteramente, verdaderamente indios, ¿no? Ni sobre todo salvajes. Y efectivamente, en los dos casos, ¿no? Los Bororo había misiones salesianas entre los Bororo desde 1900, el día 35, había 35 años de misiones. Y en el caso incluso de los cadibeo, ya estaba mucho antes, ¿no? Desde la época colonial, y el vínculo con el Paraguay y la Argentina. Ahí podíamos ver, tomaban mate, ¿no es cierto? Los sombreros, el chamamé que están bailando en el ritual, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él se queda un poco decepcionado. Él quería verdaderos, salvajes, no sé qué, ¿no? Y dice en otro momento, justamente hablando de los cadibeo de la aldea Nalique, que hemos visto en las imágenes, dice, esos campesinos andrajosos, perdidos en el fondo de su pantano, ofrecían un espectáculo miserable, pero su misma decadencia no hacía sino volver más conmovedora la tenacidad con que habían preservado ciertos rasgos de su pasado, ¿no? Entonces, tiene una mirada muy negativa, muy pesimista, y por otro lado, ¿no? Como idealizando estos indígenas que al final creo que nunca llega a conocer, porque en realidad nunca existen en ninguna parte, ¿no? Respecto a los diseños, que es bien interesante, ¿no? La última parte de las imágenes dice, ¿no? A las mujeres está reservada la decoración de la cerámica y de las pieles y las pinturas corporales. Entre ellas muchas son virtuosas indiscutidas. La cara y a veces también todo el cuerpo están cubiertos por una redencilla de arabescos asimétricos alternados con motivos de una geometría sutil. En 1935 yo mismo reuní varios de cientos de motivos de la manera siguiente. Primero me propuse fotografiar las caras, pero las exigencias financieras de las bellas de la tribu hubieran agotado rápidamente mis recursos. Luego intenté trazar rostros en hojas de papel, sugiriendo a las mujeres que los pintaran como lo hubieran hecho con sus propios rostros. El éxito fue tal que renuncié a mis torpes croquis, y por eso las vemos, ¿no? Con estos papeles que él les entregaba para que hagan los dibujos, los diseños, todo lo demás, ¿no? Sin embargo, y esto es lo para mí interesante, cuando va a interpretar por qué las mujeres se pintan, dice para mí una burrada, ¿no? Y dice lo siguiente: casi no se duda que en la actualidad la persistencia de la costumbre de las mujeres se explica por consideraciones de tipo erótico. Esos contornos delicados y sutiles, tan sensibles como las líneas de la cara, que subrayan o revelan, dan a la mujer un aire deliciosamente provocativo. Bueno, ahí piensen ustedes, ¿no? Lo que han visto por lo que está diciendo él, ¿no?
Y en general, lo que pasa es que Lévi-Strauss todavía, y en parte también Dina, ¿no?, van a compartir con otros antropólogos europeos que llegan a la Amazonía en la primera mitad del siglo XX este interés, primero que nada, en la cultura material. Recuerden que son los museos los que lo financian, ¿no? Y ahí lo dice también la película, ¿no? El Museo del Hombre en París, financia, ¿qué tienen que hacer? Ir, observar, ¿no?, las técnicas y qué sé yo, los objetos, la cerámica, tejidos, y luego recolectaban. Ahí no lo menciona y no lo hemos visto, pero ellos iban, lo cuenta en el libro, con unos bueyes de carga, donde a la ida iban con víveres, ¿no? Y al regreso venían cargados de objetos que habían recogido de las aldeas que habían visitado, ¿no? Y que después se llevaban a Francia o a Sao Paulo, ¿no? Y entonces hay un interés muy fuerte por la cosa material, ¿no? Incluso sobre las casas, ¿no? Por ejemplo, dice también en el caso caribeo, ¿no?, las dimensiones de estas moradas rudimentarias eran más significativas. Pocas chozas abrigaban una sola familia, algunas, iguales a galpones alargados, alojaban hasta 6. Cada una disponía de un sector delimitado por los postes de construcción y provisto de una separación de tablas, donde los ocupantes pasaban el tiempo sentados, acurrucados o estirados entre los cueros de gamo, algodones, calabazas, redes, recipientes de paja, amontonados, colgados, diseminados por todas partes, ¿no? Y hay una escena también que va viendo como la casa, todas las cosas ahí colgando del techo, no sé qué, ¿no? Y luego todas las técnicas de producción de objetos, ¿no? El hilado, el tejido, ¿no?, que se dedica bastante tiempo, ¿no? Pero dice Lévi-Strauss, esos objetos que nos dejan pensativos subsisten en las tribus como testigos de una época en la que el indio no conocía ni casa, ni vestidos, ni utensilios metálicos. Y en los recuerdos semiconscientes de los hombres también se conservan las viejas técnicas. Antes que los fósforos, muy conocidos pero caros y difíciles de obtener, el indio sigue prefiriendo la rotación o la fricción de 2 pedazos de dedicada palmera de madera de palmito, que es lo que también vemos, ¿no?, en una de las imágenes, ¿no? Curiosamente, hay 2 rituales que aparecen, ¿no?, en la película. El primero es el ritual de la pubertad, mejor ese segundo que aparece, el ritual de la pubertad, sobre el cual casi no escribe. En el libro apenas lo menciona, dice, sí, nos encontramos con un rito de pubertad. Interesante, porque sí le dan bastante más importancia en las imágenes. Y el otro es el ritual funerario bororo, sobre el que sí le dedica un capítulo entero, ¿no? Bueno, yo les animo, ¿no? Lean el Tristes Trópicos, porque ahí va explicando todo el viaje, es como un diario, ¿no? Es una lástima que no tengamos la versión de Dina de lo que fueron filmando, ¿no? Yo creo que hubiera sido otra la historia, ¿no? Y simplemente para terminar, mencionar cómo ya, ¿no?, a partir de este viaje, Lévi-Strauss empieza ya a elaborar algunas de las ideas que después va a desarrollar en Estados Unidos o en Francia, y que van a formar parte ya de su propuesta estructuralista, ¿no? Y dice, ¿no?, el conjunto de costumbres de un pueblo está marcado siempre por un estilo. Dichas costumbres forman sistemas. Estoy persuadido de que estos sistemas no existen en número ilimitado y de que las sociedades humanas, como los individuos, en sus juegos, y por ejemplo tenemos el juego de las soguitas, los hilos, sus sueños o sus delirios jamás crean de manera absoluta si no se limitan a elegir ciertas combinaciones en un repertorio ideal que resultaría posible reconstituir. Entonces, bueno, con esto termino y espero, ¿no?, que a partir también de la recuperación de estas imágenes, de este archivo, también se pueda recuperar, ¿no?, el rol de Dina Dreyfus. Gracias. Y si tienen alguna pregunta, ¿qué me hacen? Sí, ¿por qué hacen esto? No sé. Hola, le comento muy rápidamente. Bueno, hoy parece que no vamos a poder tocar las preguntas del público, pero mientras estamos fuera podemos hablar. Mercedes nos va a comentar un poco las resonancias sociales, éticas del archivo hoy, en la actualidad, y también el aporte a la antropología. Gracias.
se escucha bien, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias, Verónica, Lorena, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes algunas ideas, intercambios, reflexiones. Mi intervención no va a incluir datos tan curiosos e interesantes que nos dejan con ganas de más. Que ha compartido Oscar ahora sobre el detrás de escena, ¿no?, de estas grabaciones, pero quisiera centrarme en dos aspectos principales, ¿no? El primero tiene que ver con pensar el medio visual como una herramienta de trabajo de campo, ¿no? El registro visual, digamos, en trabajo etnográfico, ciencias sociales, sigue siendo una herramienta para hacer trabajo de campo, que ha problematizado teórica y metodológicamente la manera en que, al menos desde la antropología, ¿no?, construimos el campo de investigación y también nuestra aproximación mediada a este. A su vez, esto va a conllevar problematizar la manera en que estas imágenes son generadas, como data empírica, por ejemplo, data sistematizable, comparable, analizable, teniendo en cuenta aspectos éticos en relación a la forma en que fueron generadas y circuladas. Ya Oscar también nos ha dado algunas luces de, digamos, las razones por las cuales o cómo estas imágenes circularon. Así como también hay que reconocer aspectos políticos sobre la representación de estas comunidades fuera de sus contextos culturales. En esta línea, que digamos es algo más metodológica, quisiera a su vez puntualizar dos aspectos. En primer lugar, la performatividad misma de la imagen, que no es solamente contenido visual, sino que es discurso, puede tener diversos sentidos, significados para quien la mire, la consulte. Y estas miradas, digamos, también van a estar atravesadas por los contextos culturales de esas personas que miran, ¿no? Y de ahí me refiero tanto a quien graba, quien toma la imagen, como quien la consulta luego, ¿no? Esto no incluye necesariamente, como, digamos, en aquella época, a quienes son retratados en dichas imágenes. Pero, sin embargo, estos contextos que atraviesan, digamos, a los registros evocan igualmente memorias, gatillan emociones, estimulan diversas prácticas, como lo es este evento mismo, ¿no? También los registros visuales que componen la película nos muestran también algunas interacciones con las personas retratadas, ¿no? Hemos visto quizás sonrisas luego del regreso de la pesca, miradas directas a la cámara, algunas, a mi parecer, no con tanta comodidad, digamos, frente a la presencia de los equipos que también tienen tienen otro display, digamos, por la época, ¿no? Y estas miradas, estas interacciones deben plantearnos cuestionamientos sobre la manera en que se negociaron los registros. Y ya Oscar también da un ejemplo sobre el intercambio monetario por el registro fotográfico, ¿no? Pero también hay relaciones de poder involucradas, necesariamente involucradas, así como sobre la experiencia misma de las comunidades con este tipo de registro y con la presencia de investigadores o con la presencia de antropólogos. Creo que este tipo de debate sigue muy vigente en la actualidad, y una de las preguntas que me surgía pues fue cómo se dio este contexto de producción y de circulación de estos registros, ¿no? Luego de ser compartidos en la universidad, cómo terminaron en el archivo o en un repositorio sin ser nuevamente consultados hasta antes de su digitalización. Entonces, en relación a ello, en segundo lugar está la performance misma del investigador. La película nos muestra una mirada parcial, definida por la agencia e intencionalidad de quien lleva la cámara, es decir, en el caso de Dina y Claude Lévi-Strauss, pues quien tiene la cámara. Esta es una mirada pues académica, situada, me pregunto si es una mirada también reflexiva o que propone cuestionamientos. Además, los registros también evidencian experticia etnográfica por parte de los investigadores, así como también manejo tecnológico. Resultan en descripciones ofrecidas a través de la imagen en movimiento. Frente a ello podemos preguntarnos también cómo se realizó la sistematización de lo registrado. Cómo fue analizado estas categorías o títulos que hemos visto en cada una de las pequeñas grabaciones, ¿no? Cómo se llevó a cabo el proceso de edición, por ejemplo, y cómo pensaron los investigadores el destino y uso de estos registros. El segundo gran tema que quisiera comentar es lo relacionado a el tipo de archivo que estos registros conforman.
Cabe reconocer que estas expediciones científicas, de las cuales también participaron los investigadores aquí en cuestión, pero que se dan desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, que fueron realizadas por distintos investigadores en diferentes campos del conocimiento, conformaron numerosas colecciones de objetos y registros como los de ahora, pero también de cultura material de diversas partes del mundo que podemos ver alojadas en los museos europeos más emblemáticos, ¿no? Que no solamente implica objetos, implica infraestructura, ¿no? Casas, embarcaciones, etcétera, ¿no? Además, con la intervención de la tecnología que hizo posible el registro de imagen y de sonido en su momento, también se registraron diversas expresiones culturales como música y danzas tradicionales. Estos registros conformaron archivos etnográficos que están siendo revisitados, ¿no? Como el que hemos visto, y reconfigurados en el contexto actual, adquiriendo así distintas valoraciones. Esto nos debería llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué sucede cuando las imágenes de estos pueblos, sus memorias, sus prácticas, terminan en los archivos? Por ejemplo, y aquí tomé una referencia de un trabajo por parte de Gisela Cañipa y también del Instituto de Musicología de la Universidad, en un contexto más local, digamos, entre finales del siglo XIX e inicios del XX, el alemán Brüning, ¿no? Heinrich Brüning, captó fotografías sobre la vida cotidiana de los pobladores de la región Lambayeque y registró sonoramente el lenguaje muchik y algunas músicas y danzas de la región. Hoy en día su legado fotográfico está disperso o distribuido en museos tanto en Alemania como en Perú, mientras que sus registros sonoros musicales están en el Archivo Fonográfico de Berlín. Mucho de este material ha sido utilizado para la redacción de libros, artículos, diseños de investigación, pero también discos de música, por ejemplo. Asimismo, el material fotográfico de este investigador alemán ha encontrado como una nueva, digamos, movilidad, circulación, también activación, ¿no? Saliendo del archivo, volviendo a revisitarse, y así como también su presentación en distintas plataformas o sitios web y redes sociales, ¿no? Esta circulación inmediata que también nos comparte y reconfigura en el proceso. El debate antropológico actual reflexiona sobre cómo los archivos han ejecutado prácticas colonialistas de rescate y resguardo por parte de la memoria colectiva, o sobre parte, mejor dicho, de la memoria colectiva. Hoy los archivos se entienden como un lugar de producción de conocimiento, como un ámbito de prácticas, no solo como un mero repositorio. Citando a Stoller, esto no solamente constituye, digamos, un rechazo a los archivos coloniales, o no lo dice en ese sentido, sino que hay que pensar estos archivos como fuentes del pasado, que apuntan a un compromiso constante con estos registros como artefactos culturales. Estos debates corresponden a lo que desde las discusiones más teóricas se nombran como el giro archivístico, una noción, un concepto propuesto por Basu y de Jong, que lo definen de la siguiente manera, ¿no? Pensar el giro archivístico implica abordar o concebir el archivo más allá de su condición de dispositivo de representación. Creo que esto es fundamental para repensar también cómo estamos mirando o revisitando estos registros, ¿no? Y también se le entiende, como ya mencioné, como un lugar de prácticas que puede ser tratado desde diversas perspectivas, con distintas agendas, etc. Asimismo, puede insertarse en dinámicas más contemporáneas y puede ser usado por diferentes agentes. Sería interesante también ver cómo, si estos registros que hemos visto hoy retornan de alguna manera o reingresan a las comunidades de origen donde fueron registrados, qué podrían hacer las comunidades actualmente con dichos registros.
El archivo no solo se comprende como un lugar en donde se resguarda cierta parte de la memoria de los pueblos, sino también, o más bien, como un lugar vivo que busca estar vigente en el presente. Al respecto, vale la pena anotar el rol de las tecnologías digitales. Por supuesto que al redefinir los términos para el acceso a estos registros, ofrecen también la posibilidad que grupos antes excluidos o ubicados en los márgenes puedan recurrir a él como una herramienta para imaginar futuros posibles. La película de Dina y Claude Lévi-Strauss es tanto un legado etnográfico como un redescubrimiento a la vez que un archivo histórico. Frente a esto cabe preguntarse cuáles fueron y cuáles son ahora sus audiencias, dónde nos posicionamos o reconocemos nosotros mismos que hemos tenido el interés de mirar estos registros visuales. Actualmente existen diversas iniciativas para que este tipo de registros etnográficos, como había mencionado, retornen a estos lugares de origen, es decir, a los lugares donde fueron generados. Esto no solo es posible gracias a la, tecnología, sino también debido a los cambios de paradigma en el estudio de estas comunidades, sus expresiones culturales, por ejemplo, sus contextos y, por supuesto, sus memorias. Pero también estas iniciativas, se dan debido a los debates en torno a la naturaleza de los archivos y las relaciones de poder que engloban sus políticas de adquisición y accesibilidad, así como sus criterios de catalogación y exhibición. Anthony Seeger explica que este retorno no debe verse como un acto final, sino más bien como el inicio de un proceso más amplio de socialización del archivo, de poder compartirlo y circularlo. Este proceso implica la reintegración de las grabaciones en contextos sociales, educativos, con fines pedagógicos, quizás como originalmente también lo pensaron los investigadores Strauss, Lévi-Strauss, patrimoniales y culturales de las demás comunidades, permitiendo que estos materiales que han sido archivados cobren una nueva vida y un nuevo significado en su entorno original. En ese sentido, volver a mirar los registros y motivar prácticas con ellos, sean de investigación, de circulación, difusión, abre la posibilidad de generar otros conocimientos. Además, llama la atención el hecho, o hay que fijarnos en el hecho de que el proceso de retorno a estas comunidades también está igualmente atravesado por desigualdades. Digamos que hay una suerte de continuidad tanto en su contexto de registro como en su contexto de circulación. Y aquí citando a Seeger, estas desigualdades por supuesto fueron resultado de diferencias de poder externo en contextos más coloniales, pero también con diferencias en tanto al acceso diferenciado a la riqueza, la tecnología, la formación académica y otros factores. Por su parte, Membe argumenta que el destino final del archivo está situado fuera de su propia materialidad, en la historia que hace posible. Es por ello que el material de archivo puede contar historias y aportar narrativas sobre una determinada expresión cultural, y de esa manera el archivo ya no solo se entiende como un conjunto de colecciones, sino más bien como una aspiración, una posibilidad, un mostrar a ser también cabe reconocer. Entonces, el archivo no solo se presenta como un repositorio accidental de comunidades, se vuelve un sitio que es intencionalmente creado para la producción de memorias, ¿no?, sobre estas comunidades. Finalmente, creo que también cabe preguntarnos, y con esto quisiera cerrar, ¿cuál es el interés de las comunidades registradas frente a estos archivos? ¿No? ¿Cómo los perciben, entienden, visualizan, cómo se integran a su memoria colectiva o sus propios archivos actuales? Las posibilidades que los procesos de retorno o restitución son aspectos que merecen ser discutidos. Siguiendo a Marcus, se trata de fomentar el diálogo y el intercambio epistémico entre investigadores y sujetos participantes en un contexto que convoque su participación voluntaria, con el objetivo de reconfigurar las relaciones entre la academia y las comunidades estudiadas. A través del diálogo con los registros históricos de los archivos pueden abrirse oportunidades de co-construcción
que promuevan la reflexión crítica y la transmisión intergeneracional de saberes. Nos toca asumir un compromiso con la tarea de conectar los archivos con las comunidades de donde provienen estos registros y contribuir así a la democratización de la producción de conocimiento. Así que también les hago una invitación a esa reflexión y compromiso con los registros que consultamos y usamos para nuestras investigaciones. Gracias. Una pregunta. Dale. Abrieron muchas preguntas. Planteamos. O alguna intervención también. Bueno, estamos, podemos igual comenzar con un café. Están procesando. Y otra vez Mercedes, de verdad, que increíble.